Muy bien, estamos listos entonces a la solución pues de sus preguntas, ¿no? De sus inquietudes, ¿ya? Mientras vamos a esperar pues que vayan uniéndose, ¿no? Unos minutos vamos a dar de tiempo para que vayan uniéndose. Y mientras pues tenemos, ¿no? La presentación inicial de esta semana, ¿no? Recordemos pues que es un espacio de consultas académicas abiertas, no solamente referido a la semana que se ha trabajado, que es la primera, sino también pues a cualquier tema dentro del curso de biología. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a dar unos minutos para que puedan pues acceder a ¿no? Unirse a la sala. Muy bien. Bueno, vamos entonces a ir avanzando con algo de la sesión uno. Hablamos pues del curso de biología, ¿correcto? Cuando hablamos del curso de biología, hablamos pues obviamente de la biología, pues vamos a entender lo siguiente. Cuando hablamos de la biología, estamos hablando de la ciencia que estudia pues las manifestaciones de la vida llamadas pues seres vivos, ¿de acuerdo? Un momento, por favor. Bien, entonces les decía que pues hablamos de la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, ¿de acuerdo? Ya, en cuanto, pues, tal como lo definió, lo delimitó nuestro amigo Lamarck, en cuanto, pues, a lo que corresponde, ¿no? A la organización, el desarrollo, ¿no? La composición de los seres vivos. Bien, eso pues para empezar. Ahora, la biología, pues, tiene diversas áreas de conocimiento, ¿de acuerdo? Estas áreas de conocimiento, pues, son variadas y pues las conocemos tanto como ramas como también como dominios de la biología. Entonces, vamos a ver pues algunas de estas
de estos dominios, de estas ramas de la biología, ¿ya? Cuando hablamos de la bioquímica, por ejemplo, llamada también, pues, ¿no? En la parte, pues, de ciencias médicas, fisiología, ¿ya? Fisiología celular inclusive, pues básicamente, repito, cuando estamos hablando de bioquímica, pues estamos hablando, ¿no? De el, el estudio principalmente de la composición química de los seres vivos, así como también, pues, de las funciones que los componentes químicos tienen, ¿no? Dentro de los seres vivos. Muy bien, como le decía entonces, pues este es un espacio de consulta, ¿no? Si es que hay alguna pregunta, pues sería, ¿no? Sería interesante, pues, escuchar Eh, su pregunta, ¿no? Muy buenas tardes. Profesor, disculpe, ¿me podría decir hasta qué hora más o menos va a estar? Desde 3 hasta las 5. ¿Qué otros días también da consulta académica? Ah, bueno, por ahora es solamente los viernes. Ya. Sí, tengo una pregunta. Ahorita le digo, déjame que lo busco y le digo. Ya, ya no hay inconveniente. A ver. Sí, profesor, ya. Estoy viendo que el enlace peptídico es para aminoácidos, el éster es para lípidos y el glucosídico es para glúcidos. El Correcto. enlace peptidoglucano, algo así escuché. ¿Eso es de qué Mm, moléculas? a ver, para empezar, no hay enlace péptido-glucano. Fosfolip, Lo, fosfo. lo que tienes es un compuesto que se llama péptido-glucano que está en la pared de las bacterias, pero enlace péptido-glucano no hay, ¿no? Como enlace no existe. Ah, entonces déjame buscar el nombre de la esto. Es que tenía un enlace, pero no me acuerdo. Ahorita lo busco y le digo, a ver Ya, qué ya, es. no hay problema. Sí, el fosfodiéster, ¿ese es para qué molécula? Ah, el fosfodiéster es para los ácidos nucleicos. Es lo que une a dos nucleótidos consecutivos, Ya. ¿ya? Lo que une, repito, dos nucleótidos consecutivos para formar una cadena de nucleótidos y por tanto un ácido nucleico. Un momentito. Sí, está bien, no se preocupe. Bien, como te decía, entonces pues estamos hablando de, repito, los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces el enlace fosfodiéster pues es específico o típico, como también se menciona, de los ácidos nucleicos. Ya está bien, profe. Gracias. Listo. Sí, sí, no hay inconveniente. Más bien, gracias por preguntar. Bien, si hay alguna otra pregunta, vamos si no a ir continuando, ¿ya? Decimos entonces que, pues, la bioquímica, ¿no? O fisiología, pues básicamente estudia la composición química, ¿no? De los seres vivos, las moléculas que lo constituyen, los elementos que los constituyen, y pues cómo interactúan, cómo se unen, cómo se enlazan entre sí.
¿Ya? Bien, la biofísica lo que estudia más bien son pues esas constantes físicas que hay dentro de todo ser vivo, ¿no? Un ejemplo, en nuestro caso, la resistencia pues de las articulaciones, de los huesos. Hablamos de las presiones, ¿no? Importantísimas, la presión arterial, la presión ocular, ¿de acuerdo? Que también pues es importante tener en cuenta que a veces esperamos a tener glaucoma para recién tener ¿no? la alerta sobre la presión ocular. La biología celular, llamada muchas veces citología, que es el estudio, ¿no? de la célula, ¿no? de aquella mínima parte pues, de vida, ¿no? que existe. La histología, que es el estudio de los tejidos, de cualquier tipo de tejido en general, ¿no? Ya después se divide en tejidos pues, de tipo vegetal o de tipo animal, pero reitero, la histología es el estudio en general de los tejidos. La paleontología es el estudio principalmente pues, de los restos fósiles, ¿no? Básicamente el estudio de lo antiguo, ¿de acuerdo? Ya, sin embargo, reitero, principalmente ubicamos acá pues el asunto de los restos fósiles, dado que es pues el campo principalmente en el cual pues se desenvuelve, ¿no? la paleontología, ¿de acuerdo? Bien, a ver un momentito, por favor. Bien, gracias. Entonces, vamos ahora, ¿no? a trabajar la parte pues de taxonomía. Cuando hablamos de taxonomía, pues vamos, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a trabajar con la clasificación, ¿no? de los seres. Ahora, la clasificación de los seres, pues en general, ¿no? nos va a permitir entender las relaciones de parentesco que existen entre ellos, lo cual pues es importante para finalmente poder pues ordenarlos, ¿no? clasificarlos, que es el objetivo final pues de la taxonomía. La ecología que estudia el entorno, ¿no? el entorno y las relaciones entre los seres y su entorno. La etología, que es el comportamiento, ¿no? de los animales. La genética, que estudia, pues, ¿no? la
estructura genético-molecular, la herencia, ¿no? Ese conjunto de rasgos que pasan pues de padres a hijos, ¿de acuerdo? La virología, que es el estudio de los virus, ¿no? La bacteriología como estudio de las bacterias, recordando que la virología, la bacteriología e incluso, ¿no? La protozoología, pues básicamente constituyen lo que se llama pues de manera global, ¿no? La microbiología. Los protozoos o la protozoología estudia pues a estos organismos unicelulares llamados protozoarios. La micología estudia los hongos, ¿no? Recordemos el prefijo pues mices o mico es hongo. La botánica que estudia los cuerpos vegetales. La zoología que estudia pues a los animales, ¿ya? Y luego encontramos pues, ¿no? El asunto de la evolución, ¿no? El estudio de cómo pues las especies, ¿no? Las diferentes especies han logrado adaptarse, ¿no? A los diferentes entornos de la Tierra. Tenemos dos ramas o dos aspectos de la biología, ¿no? La biotecnología moderna, ¿no? La biotecnología moderna, que es pues el mejoramiento genético de diversas especies, el diseño, ¿no? Creación de seres transgénicos, hablamos de plantas, de animales, pues obviamente con la finalidad, ¿no? De lograr, por ejemplo, en cuanto a plantas, ¿no? Cultivos pues más resistentes a diferentes aspectos, ¿no? La sequía, a las plagas, ¿no? Son los llamados pues organismos transgénicos, ¿no? O modificados genéticamente, como también se conocen. La bioinformática es un aspecto, sí, novedoso de la biología, en tanto lo que básicamente pues nos permite hacer es manejar programas, ¿no? Que permitan a su vez pues manejar cantidades, ¿no? Muy grandes de información, ¿no? Como información proveniente pues del ADN, ¿no? Del estudio o investigación sobre virus, ¿de acuerdo? O sea, manejar gran cantidad de datos pues para finalmente poder obtener información válida o en el caso de virus incluso obtener vacunas, ¿de acuerdo? Todo pues a través de los procesos, ¿no? Que nos ofrece la informática actual. Muy bien. Luego tenemos el asunto del ser vivo. Recordemos que la biología estudia, ¿no? A esta manifestación de vida llamada ser vivo, llamada, repito, ser vivo. Y entonces, cuando hablamos, un momento, por favor. Bien, decíamos entonces que la biología estudia de manera pues muy particular y general a los seres vivos. Ahora, definir un ser vivo pues es algo muy complicado, así que lo que básicamente se hace es caracterizarlo. Correcto, y entonces vamos pues con las características de los seres vivos. Hablamos en primer lugar, para ir en cierto orden, ¿ya? De la organización específica. ¿A qué nos referimos con organización específica? Pues hacemos clara referencia, ¿ya? Primero a la celularidad, es decir, al hecho de que los seres vivos, al hecho, repito, de que los seres vivos están constituidos por células, ¿ya? Por células. Entonces, son justamente estas células, ¿ya? Las que le dan
le dan la estructura de inicio para constituirse en organismos mucho más complejos. Entonces, empezamos con este asunto, ¿no? La celularidad. Luego, dependiendo de, el reino en el que nos ubiquemos, dependiendo del ser vivo sobre el cual hablemos, pues vamos a encontrar que estas células pueden organizarse en tejidos, en sistemas, ¿no? O en órganos y luego en sistemas finalmente, pero todo parte, repito, desde el punto celular. Entonces, cuando hablamos, repito, de organización específica, nos estamos refiriendo primero a la celularidad y segundo, a cómo estas células se organizan en función al reino en el cual, pues, ¿no? O del cual estamos hablando. Por ejemplo, si hablo del reino protista y hablo de los protozoarios, pues esos son organismos unicelulares, no van a formar ni tejidos ni órganos, pues como lo hacen un animal o una planta. ¿De acuerdo? Por eso es que la organización, repito, es específica. Muy bien. Y ahora, hablamos del metabolismo. Cuando hablamos del metabolismo, nos vamos a referir a todos los procesos químicos o bioquímicos que ocurren, pues, ¿no? Dentro del ser vivo, con la finalidad, pues, de procesar, ¿no? Procesar diferentes tipos de sustancias que vamos a denominar nutrientes. Al procesar los nutrientes, pues vamos a proveer a nuestro cuerpo, por ejemplo, de energía, pero también de material de construcción celular, ¿no? De construcción de órganos, etcétera. Entonces, pues, el metabolismo nos va a permitir obtener energía de los nutrientes, pero también nos va a permitir obtener material de construcción celular, ¿no? Para justamente formar nuevas células, ¿ya? Formar, repito, nuevas células. eh, Construir a su vez, pues a partir de nuevas células, ¿no? Tejidos, órganos, ¿no? Y demás, ¿de acuerdo? Ahora, también cuando hablamos de metabolismo, hablamos pues de diferentes reacciones, ¿no? Diferentes reacciones bioquímicas o químicas, ¿no? Bueno, el término bioquímica es el que debemos emplear, pues por el asunto de que estamos hablando de reacciones dentro, ¿no? De los seres vivos, ¿de acuerdo? Y pues entonces vamos ubicando dos tipos, ¿no? De procesos. El anabolismo, en el cual pues partimos de sustancias sencillas, sustancias simples, para elaborar sustancias más complejas, ¿no? Más organizadas, con enlaces pues más sólidos, y donde invertimos energía, energía pues aportada por esta molécula llamada ATP. El proceso opuesto es la ruptura o degradación del producto obtenido en el anabolismo. En el anabolismo el producto obtenido es una molécula compleja y en el catabolismo ¿no? Partimos de esta molécula compleja pues para obtener las moléculas simples y liberar energía en el camino, ¿no? Liberar pues energía para obtener ATP.
Bien, y entonces, pues tenemos que tanto el anabolismo como el catabolismo son simplemente procesos, ¿no?, opuestos, pero complementarios. Tanto así que el ATP que se forma por la liberación de la energía del catabolismo es pues el que se usa en el anabolismo. Así que ahí tenemos pues no procesos que repito son en realidad complementarios. El anabolismo es síntesis, ¿no? Síntesis es formación, construcción, ¿de acuerdo? Bien, entonces te decía pues que cuando hablamos del anabolismo y catabolismo, ambos son procesos pues no opuestos, pero complementarios. Bien, el siguiente o la siguiente característica pues de los seres vivos es, ¿no?, la homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis, hablamos pues de el conjunto de mecanismos mediante los cuales pues los seres vivos consiguen mantener su medio interno, ¿no?, su medio interno en condiciones pues constantes, ¿no? En condiciones, repito, constantes. Es lo que se llama pues equilibrio dinámico, ¿no? Equilibrio dinámico.
Bien, entonces estamos pues revisando el asunto, ¿no? De la homeostasis con respecto pues a la existencia, ¿no? De mecanismos, ¿no? De control o de regulación justamente pues de las condiciones, ¿no? Las condiciones internas. Entonces podemos hablar pues, ¿no? De procesos de coordinación entre células para justamente mantener, repito, las condiciones internas pues constantes. Tenemos, por ejemplo, ¿no? El conocido circuito del hambre, es un mecanismo homeostásico, ¿no? Que se activa justamente cuando hay pues descenso de glucosa circulando en la sangre, ¿no? Que genera pues una serie de procesos que terminan con la salida, ¿no? De jugo gástrico al espacio, ¿no? Del estómago, ¿ya? Y pues la acidez, ¿no? Correspondiente, que es lo que nos avisa, lo que pues nos causa, nos genera la sensación de hambre. Muy bien, ahora, otro mecanismo pues homeostático es el control, ¿no? De la cantidad o la concentración de glucosa en sangre, que justamente pues no permite pues mantener sus niveles pues estables, ¿no? Y que pues falla cuando tenemos por ejemplo pues esta enfermedad llamada, ¿no? Diabetes, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, tenemos también, ¿no? El asunto pues de el crecimiento como parte de algo llamado ciclo vital, ¿de acuerdo? La reproducción, que es pues la perpetuación, ¿no? de la especie, pero que además debemos recordar que la reproducción es una capacidad, ¿no? Es la capacidad que tienen pues los seres vivos para formar, repito, otro ser, ¿no? Otro ser vivo, para formar, repito, otro ser vivo. Y entonces, cuando hablamos pues de reproducción, estamos hablando, repito, de la capacidad que tienen los seres vivos para formar nuevos seres y que estos seres pues sean, ¿no? Iguales, ¿de acuerdo? Iguales o parecidos a los progenitores. Muy bien, ahora, la reproducción, pues, ¿no? La reproducción garantiza, ¿no? Repito, garantiza la perpetuidad, ¿no? La perpetuación de la especie, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, ¿no? La trascendencia, ¿ya? La trascendencia de los genes, ¿no? La trascendencia de los genes. Ahora bien, en la reproducción sexual intervienen, ¿no? Intervienen pues gametos,
intervienen, repito, gametos. Intervienen, por tanto, dos progenitores, ¿de acuerdo? Repito entonces, la reproducción sexual, pues intervienen dos progenitores, intervienen gametos o células sexuales, ¿de acuerdo? Y la descendencia, pues, es variada, es decir, no son iguales a los progenitores, justamente, pues, porque son el resultado, ¿no?, de dos células, ¿no?, diferentes, ¿ya? Bien, en cuanto a la reproducción asexual, en la reproducción asexual, repito, en el caso de la reproducción asexual, hay pues un solo progenitor. No hay, no, no hay, repito, no hay gametos. No existen los gametos. No hay pues células sexuales reproductivas. ¿De acuerdo? Por lo que cuando un organismo con reproducción asexual pues, se reproduce, la descendencia, ¿no? Los hijos, pues son exactamente iguales. Exactamente iguales. Y por eso pues son considerados pues clones uno del otro, ¿no? Clones. Por eso es que, por eso es que pues estamos hablando, ¿no?, de un proceso de literalmente clonación, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos, ¿no?, la irritabilidad, la coordinación y la adaptación. Y el movimiento. Bueno, pues recordemos que cuando hablamos de eh, que un ser vivo pues tiene que relacionarse con el entorno, pues justamente, repito, cuando hablamos de seres vivos y su entorno, ¿ya? Pues tenemos que recordar que existe, ¿no?, la capacidad de percibir el entorno, que viene a ser, pues, ¿no?, la sensibilidad, ¿de acuerdo? Y la capacidad de responder, ¿no?, a esa información que recibimos del entorno. Información, pues, a la que le damos el nombre de estímulos, ¿de acuerdo?
Bien, ahora, la capacidad para responder a esa información recibida del entorno, o sea, a esos estímulos, se denomina irritabilidad. Entonces, la irritabilidad, la irritabilidad es, repito, la capacidad para responder, ¿no? Responder, repito, a la información, ¿no? A los estímulos ya, que se reciben, ¿no? Que se perciben del entorno. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dado que, dado que para responder hay que coordinar, pues tenemos también ahí los sistemas de coordinación. Coordinación nerviosa, nerviosa sensorial, porque pues para percibir el entorno hay que desarrollar los órganos sensoriales, ya, y la coordinación neuromuscular, ¿no? Para poder responder a los estímulos pues que percibimos. Pero además también está la respuesta, ¿no? La respuesta química, ¿no? Que viene a ser pues el asunto de la coordinación endocrina. Bien, ahora, como la irritabilidad es la respuesta, pues esta respuesta va a depender mucho del tipo del estímulo. La respuesta puede ser movimiento, si es que hablamos de un estímulo, pues, no temporal, un estímulo y tiene cierto tiempo de duración, mientras que si hablamos, pues, que el estímulo es, pues, más largo, más duradero, ocupa más tiempo, entonces ya no podríamos hablar, pues, solo del movimiento, sino deberíamos hablar ya de la adaptación. Recuerda que en la adaptación el ser, pues, ¿no? Afecta algo de su función o de su estructura corporal. Bien, y entonces, cuando hablamos, pues, de este punto, ¿no? De la adaptación, repito, hablamos, pues, del cambio en algo, ¿no? Puede ser cambio en alguna estructura, cambio en la dieta, ¿no? Puede ser cambio en los hábitos, ¿no? O sea, en la dieta, cambios en la conducta, ¿no? En el comportamiento. Entonces van a haber cambios y esos cambios pues van a determinar, ¿no? Repito, estos procesos pues no van a determinar cambios de estructura corporal, cambios en la dieta, te decía, y cambios pues no en el comportamiento. Esto pues con el tiempo, ¿no? Conforme estos cambios que ocurran se vayan haciendo pues más estables en el tiempo, decantan en el proceso evolutivo, ¿no? Muy bien, y como puedes ver, pues ahí tenemos las características básicas de los seres vivos. Perdón. Creo que, ¿dónde estamos? Un momento, por favor.
Y vamos a esperar unos minutos a que se conecten los demás, por favor.
Bueno, mientras los demás pues se van uniendo, vamos a revisar ahora los niveles de organización rápidamente de la materia viva y vamos a ubicar pues el nivel atómico o elemental, cuando nos referimos pues a un elemento químico, ¿correcto? Luego tenemos el nivel molecular, que es pues, ¿no? Reitero, cuando dos elementos pues se reúnen, ¿no? Para constituir, para conformar una molécula, ¿ya? Una molécula. Ahora bien, hablamos también del nivel, ¿no? Macromolecular, después cuando hablamos de moléculas muy grandes. Bien, entonces, luego tenemos que las macromoléculas, pues pueden unirse para formar las llamadas estructuras bien, te decía, pues pueden constituir organelas, organelas, ya, ¿no? O estructuras subcelulares, a partir pues de algo llamado complejo supramolecular. Un complejo supramolecular, un complejo supramolecular resulta de la unión, repito, resulta de la unión los complejos supramoleculares, repito, son la asociación, pues, ¿no? Entre macromoléculas diversas, ¿ya? Macromoléculas diversas, para, pues, dar origen a estructuras mayores.
Muy bien, ahora, luego pues tenemos la célula, los tejidos, los órganos, los sistemas, los individuos, todo dentro pues de lo que es el componente, ¿no?, biológico. Y en el componente ecológico tenemos pues, ¿no?, a la población, que es el conjunto de organismos de la misma especie ubicados en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿ya? Hablamos de la comunidad como el conjunto de poblaciones de diferentes especies que están compartiendo el espacio geográfico. Hablamos del ecosistema, donde encontramos pues al componente vivo y al componente no vivo. A la ecosfera pues como conjunto, ¿no?, global de ecosistemas, y a la biosfera pues que es cualquier parte de la Tierra en donde exista pues, ¿no?, donde sea posible hallar vida. Muy bien, la biología como ciencia pues emplea, ¿no?, el método científico. Emplea, repito, el método científico pues para su investigación de la realidad. Entonces, en la realidad pues ocurren hechos, ¿no? Se dan fenómenos, se dan procesos, ¿de acuerdo? Y el ser vivo pues es un fenómeno muy particular en la naturaleza, ¿de acuerdo? Y por esa razón pues para estudiarlo se observa, ¿no? Se detallan aquellos aspectos pues que pretendemos caracterizar. Se recolecta información, ¿ya? Ahora bien, toda información que se recolecte, ¿no?, todos los datos que se recolecten, pues van a servirnos, ¿no?, van a servirnos para conseguir argumentos sobre aquello que propongamos y además para caracterizar, ¿no?, al fenómeno o hecho que estamos pues por estudiar. Ahora, esos datos nos proporcionan pues las variables, ¿de acuerdo? Y también nos surgen, nos hacen surgir pues preguntas, ¿no? Preguntas para una posible explicación de ese fenómeno, ¿no? De ese proceso. Entonces, estas preguntas que nos formulamos, pues obviamente deben tener pues deben tener, te decía, pues una respuesta, ¿no? Ahora, ¿y esa respuesta qué nombre va a recibir? Bueno, ahí lo tenemos como hipótesis. La hipótesis, pues, es una posible respuesta, ¿no?, a las preguntas que nos formulamos, ¿no?, a partir de la observación, ¿ya? Es también una posible explicación, ¿no?, a ese hecho o fenómeno que estamos observando, pero además las hipótesis deben, pues, ¿no?, deben relacionar aquellos componentes, ¿no?, o variables que vamos, pues, a estudiar, ¿no? Entonces, repito, la hipótesis, ¿no?, la formulación o descripción de la hipótesis, ¿ya?, pues debe mostrar, ¿no?, repito, algún tipo de relación entre las variables, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, para comprobar si la hipótesis es válida o inválida, pues lo que hay que hacer es validarla, ¿no? Y validar la hipótesis, pues, es a través de la experimentación. Entonces, la experimentación, repito,
la experimentación va a validar la hipótesis. ¿Ya? Repito, va a validar la hipótesis. Ahora, en la experimentación hay pues que ubicar primero el diseño experimental y luego la ejecución del experimento. Además, además de que los experimentos pues pueden ser con diversos diseños, ¿no? Pero recuerda que siempre es para validar la hipótesis, ¿ya? Por lo tanto, el experimento pues debe contener las mismas variables que la hipótesis. Bien, ahora, otro asunto está pues el si se requiere un experimento o se va a realizar un experimento de comparación o no. Porque cuando tenemos un experimento pues de comparación, se requieren pues dos grupos, ¿no? Un primer grupo al que se denomina pues control, pues, pues recuerda, si vamos a comparar, necesitamos entonces ver qué variables son las que vamos a comparar. Y por eso aparecen pues dos grupos, ¿no? El grupo control en donde no se cambia nada, no se altera ninguna variable, y el grupo experimental donde pues se altera, ¿no? O controla una variable que es pues la que vamos a estudiar y a la cual vamos a someter, ¿no? A la experimentación. Según los resultados, pues llegaremos a diversas conclusiones, ¿correcto? Los resultados pues pueden validar, ¿no? ¿No? Validar la hipótesis, indicar pues que la hipótesis que hemos formulado es válida, es correcta, o pues puede dar lo contrario, ¿no? Mi hipótesis no es pues correcta, ¿no? Y entonces había pues que retornar a la observación. Muy bien. Ahora, una ley y una teoría, ambas se parecen en que están respaldadas en argumentos, ¿no? No solamente matemáticos, ¿no? Que es el caso pues de muchas ciencias, sino que además están respaldados pues por investigación, ¿no? Por experiencias, por experimentos, para ser precisos. Ahora, perdón, te decía, teorías y leyes, ambos tienen argumentos con respaldo, ¿no? De rigor científico, ¿no? Muchas veces basado en la experimentación. Pero también hay diferencias, ¿no? Las teorías pueden mutar, pueden cambiar, pueden hacerse más precisas, ¿no? Más amplias o modificarse en el camino. Eso significa que las teorías son mutables, cambiantes. Las leyes, en cambio, ¿no? Son inmutables, las leyes no cambian. Puede pues que se precise o amplíe. Eso no significa que la sartén, no, perdón, estoy hablando, eso no, eso no, los argumentos, perdón, en el caso de las leyes, pues no necesariamente tienen un soporte experimental. Muchas veces, como ocurre en física o en química, las leyes básicamente son pues el resultado de ecuaciones, ¿no? Y por eso tienen a veces una expresión elegante, ¿no? Una expresión matemática. En biología las leyes no son exactamente así. En biología tenemos más bien muchísimas teorías. Y por eso pues la biología es una ciencia teórica, ¿no? Teórica. Bastante teórica porque pues hay que leer bastante, ¿no?
diferentes puntos de vista sobre el mismo asunto, ¿ya? Muy bien, bienvenido, bienvenida. Vamos a las preguntas, por favor, si es que tiene alguna. Escuchamos con atención para responder. Bien, esperamos las preguntas. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, cuando hablamos ahora de la parte de bioquímica, hablamos pues de la composición química de la materia viva. Recuerda que básicamente pues vamos a las funciones de los elementos y las moléculas pues que constituyen a los seres vivos, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de los bioelementos o elementos biogénicos, ¿no? Comprendiendo pues aquellos elementos químicos, ¿ya? Que están presentes en la estructura de todos los seres vivos. Bien, ahora, estos bioelementos,
pues se pueden agrupar en primarios o principales, secundarios y oligoelementos. ¿De acuerdo? Los principales o primarios pues son el grupo CHON, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los secundarios pues son el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el magnesio, el cloro y el hierro. Recordando pues que cuando hablamos, por ejemplo, de calcio, ¿no? Vamos a encontrar en los huesos, ¿no? El calcio, en dientes, en car- cartílagos, ¿no? Y también podemos encontrar el calcio como componente importante para la neurotransmisión. El fósforo también lo encontramos en huesos, encontramos en la molécula llamada ATP, lo encontramos también en los ácidos nucleicos, ¿ya? El azufre es importante componente de toda proteína. Bien, ahora, el potasio, el potasio junto con el sodio, pues cumplen un papel importantísimo en la generación y transmisión del impulso nervioso. Además, el sodio es un importante regulador de agua en la sangre. ¿Ya? Y pues son junto con el calcio, con el magnesio, ¿no? Los llamados electrolitos. Ahora, hablando del magnesio, ¿no? El magnesio a nivel muscular se comporta de manera opuesta al calcio. A nivel muscular, ¿ya? A nivel muscular, vamos a encontrar, ya, te repito, pues vamos a ubicar, ¿ya? A nivel muscular, magnesio y calcio. El calcio va a permitir la contracción muscular. El magnesio más bien va a permitir la relajación muscular. ¿De acuerdo? Bien. Además, el magnesio se encuentra pues en vegetales, ¿no? Permitiendo pues la estructura, ¿no? O siendo parte de la molécula llamada clorofila y permitiendo entonces pues, ¿no? La fotosíntesis. El hierro, el hierro se encuentra en las moléculas llamadas citocromos. Los citocromos, los citocromos, ¿ya? Son moléculas que transportan electrones durante, pues, ¿no? La fosforilación oxidativa, ¿ya? Que es, pues, la parte final, ¿no? De la respiración celular aeróbica. También encontramos hierro en los transportadores de electrones a nivel de la fotosíntesis, ¿ya? Muy bien. Los oligoelementos, pues, se encuentran en menor cantidad, ¿no? Tenemos el manganeso, el yodo, el cobre, el cobalto, el zinc, el flúor, el molibdeno, el selenio, el cromo, etcétera. Bien, y entonces, por ejemplo, ¿no? El yodo forma las famosas hormonas tiroideas, el cobre, el cobalto y el zinc se utilizan como cofactores o activadores enzimáticos, ¿ya? El flúor lo ubicamos en el esmalte dental.
etcétera, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora a los principios inmediatos. Los principios inmediatos, pues, son básicamente las moléculas biológicas. Ya hablamos, por ejemplo, pues, del agua, que es la más abundante, ¿ya? Y los diferentes, pues, aspectos, ¿no? Diferentes, pues, sustancias, además del agua, como son, pues, ¿no? Las sales, los gases, los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, etcétera. Bien, vamos a continuar entonces. Cuando hablamos, pues, del agua, cuando hablamos del agua, hablamos en primer lugar de las funciones del agua. El agua actúa como disolvente o solvente de muchas sustancias, ¿de acuerdo? De muchísimas sustancias. Ahora, ¿cómo así? Pues el agua tiene una naturaleza dipolar, es decir, la molécula de agua
La molécula de agua tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. El polo negativo corresponde, pues, ¿no?, a la parte del oxígeno, ¿no?, a la zona del oxígeno, mientras que el lado positivo corresponde, pues, a la parte en donde encontramos a los hidrógenos. Como tiene dos polos, positivo y negativo, pues entonces disuelve lo que es similar a ella. O sea, disuelve las sustancias polares. Bien, y entonces, por ejemplo, el agua puede disolver la sal. La sal básicamente es cloruro de sodio. Y pues en el cloruro de sodio los componentes sodio y cloro están pues unidos por atracción, ¿no? Es positivo y el otro es negativo. O sea, hay dos polos, por lo tanto el agua puede disolver la sal. Otra función importante es la función mecánico amortiguadora. Bien, y entonces la otra función mecánico amortiguadora es la que verificamos en las articulaciones sinoviales, en donde hay un líquido, pues, ¿no?, llamado líquido sinovial, que contiene pues agua, ácido hialurónico y otras sustancias, y que evita el roce directo entre los discos superficiales, ¿no?, de cada hueso, ¿ya? Esto pues permite que la articulación sea móvil. Bien, y entonces, en ese punto, en ese punto, el agua permite pues justamente, bien, ahora, el agua también es un medio de transporte. Hablamos pues de los fluidos circulantes en cuya composición pues hallamos, ¿no?, gran cantidad de agua. Mayoritariamente los fluidos circulantes pues son agua o contienen una alta cantidad de agua. ¿De acuerdo? Ahora, pero ¿por qué pues el agua puede convertirse en medio de transporte? Pues porque al ser dipolar, repito, al ser dipolar transporta moléculas que tengan carga eléctrica uniéndose pues a ellas. Es lo que podemos pues, si habláramos de nivel celular, lo llamaríamos pues, ¿no? Bien. Y entonces, el hecho de que el agua pueda pues, unirse a otras moléculas le permite trasladar a estas moléculas hasta otros puntos, ¿no?, dentro pues de la célula o incluso dentro del mismo ser, ¿no? Estamos viendo ahí el caso pues de la savia, ¿no?, en plantas. Otra función es mantener húmedas las membranas, sobre todo aquellas pues en donde
Bien, mantener húmedas las membranas involucra pues permitir el paso de fluidos, ¿de acuerdo? Bien, decía pues que mantener húmedas las membranas involucra el hecho de permitir el paso de fluidos a través justamente de dicha membrana. Bien, ahora, el alto calor específico y la alta tensión superficial son propiedades del agua. Ya, repito, son propiedades del agua. Decía que el calor específico y la tensión superficial son pues propiedades, ¿no? Muy bien, el alto calor específico pues se refiere a la capacidad de las masas de agua para absorber energía calórica, mientras que la tensión superficial hace referencia pues a esa especie de capa. Muy bien, la tensión superficial es el rechazo pues, ¿no? A la separación de sus moléculas por medios mecánicos. Muy bien, las sales minerales. Estamos hablando de que las sales nos brindan iones, ¿no? Iones en forma de electrolitos. Algunos de ellos son importantísimos, ¿ya? Importantísimos durante, por ejemplo, la respiración celular, perdón, la respiración celular. Y pues también hablamos, ¿no?, del anhídrido carbónico, importante para la fotosíntesis, pero cuyo exceso en la atmósfera podría pues estar a punto de desatar. Muy bien, ya tenemos entonces por ahí este asunto de los componentes inorgánicos. Muy bien, bien, unos momentos, por favor, a ver si alguien más se nos une.
¿Qué pasó? Se fue. Bueno, como estábamos viendo, pues vamos a ir revisando algo pequeñito nada más sobre pues glúcidos, ¿no? Lípidos, ¿no? Hasta donde podamos pues avanzar respecto a la parte pues, ¿no? De los principios inmediatos orgánicos. Bien, cuando hablamos entonces pues de glúcidos, por ejemplo, vamos a hablar de que los glúcidos o carbohidratos, ¿ya? Repito, los glúcidos o carbohidratos son pues una fuente de energía de uso inmediato. Repito, de energía constante de uso inmediato, ¿ya? Ahora, esta energía de uso inmediato, ¿no? Pues le permite a los seres vivos, ¿no? Le permite a los seres vivos aprovechar eficientemente, ¿no? La energía, pues, que liberan estas moléculas. Acá vamos a encontrar tres grupos, ¿no? Tres grupos, ¿no? Como son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. A los monosacáridos les corresponde ser las unidades, ¿no? Unidades de este grupo. Y entonces, los monosacáridos, pues, van a ser la fructosa, la galactosa, la glucosa, la ribosa, la desoxirribosa, la ribulosa. Y tenemos entonces, pues, no, tenemos, repito, entonces, pues, ya, tenemos pues que estas son moléculas que van a ser empleadas, repito, prácticamente de manera inmediata, o sea, rápidamente se van a convertir en energía, por llamarlo, por ponerlo así, ¿no? De simple, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, de todas ellas, la más abundante es la glucosa, y por eso es, pues, considerada la principal fuente de energía, ¿de acuerdo? Luego tenemos a la fructosa, que es la más dulce, a la ribosa, que se encuentra pues en el ARN, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Dime, ¿te escucho? Sí, tenía una duda acerca de la pregunta 11 de, de las preguntas de clase de esta semana. A ver, déjame ver un momentito, por favor. ¿Dónde estamos? A ver, Tenía una duda acerca de coordinación e irritabilidad en esta ya, pregunta. Ajá, ajá, porque la clave es irritabilidad, pero tenía duda en qué casos hubiese sido si me hubiesen puesto la pregunta, no, si hubiese sido la respuesta coordinación. bueno, para que la respuesta sea otra, la pregunta tendría que ser otra, ¿cierto? Sí, pero me hubiese Entonces, gustado saber en qué sí, contexto tuviese que haberlo puesto mm, para poder ya, responder la otra clave. Ajá. eso es complicado. ¿Por qué? Porque diferentes contextos probablemente nos puedan dar, pues obviamente, diferentes preguntas. Pero vamos a
a diferentes respuestas, perdón. Pero vamos a ver qué podemos, en qué podemos ayudarte, ¿ya? Porque es la 11, ¿me dices? Sí, 12, No, la perdón. 12, ya, ahora sí, ya. Dice Tamara, después de una semana en la playa, nota que su piel está muy quemada, ¿cierto? Y en cierta zona comenzaba a desprenderse. Claro, estamos hablando pues de la formación de ampollas de calor, ¿cierto? No, no ampollas de quemadura, sino ampollas de calor, o comúnmente más ampollas de agua. Porque cuando son ampollas de quemadura, pues en realidad la piel se demora más en desprenderse de ellas, porque estamos hablando de piel literalmente quemada, ¿ya? Aunque tienden a ser llamadas también a veces quemaduras de sol o quemaduras de primer grado, ¿de acuerdo? Por cierto, ¿no? Va a depender entonces en esa parte, pues, de qué nombre le demos. Dice ahora, eso le causó asombro y a la vez temor, por lo que su mamá le dijo, no te preocupes, eso es natural después de estar tanto tiempo expuesta al sol, ¿no? Por lo que siempre debes usar bloqueador. El comentario de la mamá de Tamara hace referencia a la característica de todo ser vivo denominada. A ver, recuerda que nosotros como seres, ¿ya? Percibimos, capturamos información del entorno y respondemos a dicha información, ¿de acuerdo? O sufrimos, por ponerlo así, las inclemencias del entorno y pues nuestro cuerpo debe responder a ello. Entonces, ¿qué ocurre? Pues toda célula, pues la célula es un ser vivo, toda célula es capaz de responder de cierta forma a los estímulos ambientales, a las lesiones que pueda sufrir, ¿correcto? A las alteraciones que pueda sufrir, pues de manera superficial o por cuestión del entorno. Entonces, en el punto en el cual la célula, como parte de un ser, o como organismo unicelular incluso, responde, responde, la capacidad de responder es lo que se llama irritabilidad. La respuesta puede variar. La respuesta puede ser movimiento, puede ser adaptación, puede ser este, este hecho, ¿no? Del desprendimiento de esta piel, pues, quemada, ¿de acuerdo? Pero esa es respuesta, esa es la consecuencia de la irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de responder, ¿correcto? Entonces, la característica que se plantea acá justamente es, pues, ¿no? Es esa, ¿no? El hecho de la capacidad para responder, ¿de acuerdo? Ahora, la coordinación es más bien, está más bien ligada a la homeostasis, ligada a mantener las condiciones internas constantes. Si bien es cierto, nuestra respuesta a cualquier estímulo o información externa, pues tiene que ser coordinada, ¿correcto? La coordinación no es la respuesta, ¿ya? La coordinación, repito, no es la respuesta, ni tampoco la capacidad para responder. La coordinación es el hecho de que nuestras células se comuniquen para responder manteniendo, ¿no? nuestro medio interno estable, constante. Entonces, por ejemplo, el hecho pues de que aparezcan las ampollas, ¿ya? Es justamente el hecho de mantener, ¿no? nuestro medio interno, ¿no? estable, ¿no? Constante. Por eso es que el agua llega hasta ahí para atenuar, disminuir la temperatura de esa zona que se ha visto, pues, ¿no? calentada y dañada por el sol, ¿correcto? Pero repito, no hay pues que confundir la capacidad de responder con, con lo que las células hacen para responder, ¿no? Lo que las células hacen es coordinar entre ellas.
Pero la respuesta, la capacidad de responder es irritabilidad. ¿De acuerdo? Eh, Podemos mencionar incluso otros asuntos en la coordinación, ¿no? Cuando hablamos pues de la sensación de sed, de la sensación de hambre, todo eso es trabajado por un circuito, ¿no? De coordinación, el circuito de la sed, del circuito del hambre, ¿no? Cuando falta glucosa, todo ese circuito de comunicación es el circuito de coordinación entre células. Pero reitero, la capacidad sola, la capacidad para responder es pues justamente la irritabilidad. Y por eso es que en la pregunta la respuesta es irritabilidad como característica de los seres vivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero no sé si queda más claro con ello, ¿no? Sí, profesor, gracias. De nada. En todo caso, si me hubiesen preguntado acerca de las ampollas, ahí sí hubiese puesto coordinación, ¿verdad? Si te hubieran preguntado más bien sobre por qué se producen las ampollas, claro, ahí sí entra la coordinación, ¿no? Mantener la homeostasis incluso. ¿Sí? Muy bien. Ok, sí, gracias, profesor. Gracias. Muy bien. Siendo pues ya las 5:01, más bien agradecemos sus preguntas, su participación y esperamos pues que podamos ir resolviendo muchas más preguntas en las siguientes sesiones, ¿no? Conforme vamos avanzando, tal vez pues se generan más preguntas y bueno, trataremos pues estar a la altura de las respuestas, ¿sí? Muchas gracias. Más bien, vamos a detenernos ahí.